Dios lo bendiga, amado hermano en Cristo. Soy el hermano Potombo de Való. Hoy me corresponde traerle una pequeña exhortación del capítulo 6 del libro de Génesis. Génesis capítulo 6. Le puse por título a este capítulo: Noé, hombre justo en medio de una generación corrompida. Ese capítulo tiene dos partes. La primera parte va desde versículo 1 hasta versículo 8, donde se ve la maldad, a cuál punto llegó la maldad en el corazón de los hombres. Y desde el versículo 9 hasta 22 vemos que Noé halla gracia delante de Dios y Dios le ordena que haga el arca con la cual será salvo él y toda su casa. Vamos a leer rápidamente la primera parte de este capítulo. Empezamos con el versículo 1. Dice así: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Esos dos primeros versículos siempre han tenido muchas interpretaciones, pero aquí, como dice claramente, hablan los hombres, las hijas de los hombres, y hablan de los hijos de Dios. Entendemos que cuando hablan de los hijos de los Dios, se está refiriendo a los ángeles caídos, los ángeles que dejaron su naturaleza y quisieron, ¿cómo se llama?, actuar en contra de su naturaleza como ángeles que son asexuales, pero negaron su naturaleza para ir en contra de Dios. Y ellos se tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ahora bien, si vemos el versículo 3, vamos a ver rápidamente, dice así: y dijo Jehová, no contenderé mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Interesante. En el versículo 1-2 vemos que realmente fueron los ángeles caídos los que tomaron para sí mujeres de las hijas de los hombres. Pero aquí, versículo 3, Dios dice que no voy a contender más con el hombre. Voy a reducir su estancia sobre la tierra por 120 años. Ese era los 120 años que ha durado la construcción del arca de Noé, la preparación para que llegue el diluvio. Desde esa fecha que Dios habló hasta que haya el diluvio, transcurrió los 120 años. Interesante, amado hermano, pero si la culpa aparentemente era de los ángeles caídos, ¿por qué Dios ahora decide poner fin a la raza humana sobre la tierra? Es porque aunque la tentación provino de los ángeles caídos, el hombre tiene una responsabilidad aquí: dejarse arrastrar, dejarse llevar, porque esos ángeles se tomaron para sí mujeres, se casaron con ellas. Da a entender que esas mujeres, esos hombres, aceptaron, desearon eso. Esa era la participación del hombre en este pecado. Por eso que Dios decide castigar ese pecado. Y cuando seguimos leyendo versículo 4, había gigante en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y se le engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Interesante ese versículo. Vemos que todo lo que se hace fuera de la voluntad de Dios trata de desviar la adoración a Dios sobre los hombres. Ahí vemos que como los hombres dejaron que esos ángeles caídos los engañasen. Entonces, ¿qué pasó? Nacieron descendencia entre los ángeles y las mujeres humanas, y de ahí esas descendencias que son hombres, hijos valientes, donde esos hijos valientes lo que hicieron es quitarle la atención que los hombres deben tener hacia Dios, hacia ellos, que es como se llama, ya la gente ya no adoraba a Dios, sino adoraba a esos hombres prodigiosos, a esos hombres fuertes, y cayeron en la idolatría, adorando a los hombres, a la creación en vez al Creador. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahí nos describe el carácter del corazón del hombre en aquel entonces. El carácter de ellos era siempre el mal. El pecado engendra el pecado se multiplica. Cuando nosotros damos espacio a Satanás, el enemigo trae la tentación
Pero Dios nos ha dado la capacidad de resistir al diablo. Pero si nosotros nos dejamos y caemos en la tentación, no va a decir que yo caí sin saber, no, sin querer, no. Uno cae en la tentación porque uno tomó la decisión de hacerlo. Y se hace responsable de esto. Y Dios castiga tu responsabilidad en cuanto a la tentación, porque te dejaste caer en la tentación. Pero también Dios castiga también los ángeles caídos. Serán castigados. Entonces vemos allá, versículo 6, seguimos leyendo. La maldad del corazón de esos hombres de la generación de Noé es tan malo que Dios sintió arrepentimiento en su corazón. Dios sintió pesar en su corazón por haber creado al ser humano y lo manifiesta. Dios manifiesta esto y se arrepintió Dios, Jehová, de haber hecho hombre en la tierra y lo dolió en su corazón. Dios sintió pesar por haber hecho el hombre, por la maldad que había. No teníamos idea de cuál era podemos describir esa maldad que había en el corazón de los hombres en aquel entonces. Y dijo Jehová, versículo 7, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Interesante eso. Siente dolor, siente pesar en su corazón de haber hecho el hombre y todo lo que ha hecho sobre la tierra. Porque cuando Dios hizo el hombre, colocó en él todas las cualidades, toda la inteligencia, todos, para poder escoger el bien. Pero el hombre, sabiendo todo esto, escogió el mal. Eso es lo que le duele el corazón de Dios, condenándose a sí mismo. Porque ir en contra de Dios es autodestruirse. Versículo 9 en adelante, callemos la segunda parte de este bosquejo. Pero en el versículo 8 hay un pero ahí. Pero Noé halló gracia delante de Dios. Interesante cuando habla de la palabra gracia y no, dice gracias delante de Dios. Vamos a leer versículo 9 y en adelante. Dice así: esas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó. Y engendró Noé 3 hijos: a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Habla de Noé, habla de la justicia de Noé, un hombre justo en medio de una generación corrompida y malvada. Dice, Dios le describe como varón justo, perfecto en sus generaciones. Pero Dios decide a salvar a Noé, no por su justicia, no por su perfección, sino porque Noé halló gracia en los ojos de Dios. Porque Noé halló gracia en los ojos de Dios. Como dice versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Esa es la gracia que Noé halló ante los ojos de Dios. Esa fue esa gracia que lo salva. No es su justicia, no es su obra, sino la gracia que halló en los ojos de Dios. Seguimos hablando. Versículo 12. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompida su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo le destruiré con la tierra. Dice que la tierra está llena de maldad, llena de violencia a causa de todo ser. Aquí, a causa del hombre. El pecado del hombre corrompe todo lo que existe sobre la faz de la tierra y Dios decide limpiar la tierra. Versículo 14. Desde versículo 14 hasta 20, Dios le da una instrucción, Dios le da una salida a Noé, que hiciera un arca. Vamos a leerlo. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y la calefateará con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la hará. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana hará al arca y la acabará a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrá la puerta del arca a su lado y le hará piso bajo, segundo y tercero. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne
en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo, y entrará en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, y de todos los que vive de toda carne, 2 de cada especie meterá en el arca, para que tenga vida contigo, macho y hembra serán. De las aves serán su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tenga vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénenlo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así. Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Interesante esa parte. Dios decide salvar a Noé por gracias, no por lo que Noé ha hecho. Pero aquí Dios le pide a Noé que hiciera un arca. Dios no le dice arca a Noé. Dios le pide a Noé que haga arca, para que con esa arca se salve él, se salve su familia y también los animales. Interesante. La gracia que tuvo Noé delante de los ojos de Dios lo salva. Noé se salva. Si Noé se muere en este diluvio, él se salva, porque halló gracia delante de Dios. Pero aquí Dios quiere salvar a Noé del juicio que viene sobre la tierra, y le pide a Noé que hiciera algo. Y dice la Biblia que Noé lo hizo conforme a las instrucciones de Dios, obediencia a Dios. O sea, la obra que Noé hizo aquí lo salva del juicio que venía sobre la faz de la tierra. Pero la salvación de Noé para la vida eterna lo obtiene por las gracias que él haya delante de Dios. La obra de Noé también salva la vida de sus hijos, de su familia. La obra de Noé también salva la vida de los animales que Dios quiere preservar. O sea que mi obra, mi obediencia a Dios, termina permitiendo que la voluntad de Dios se haga, porque Dios quiere salvar a la familia de Noé. Dios quiere salvar a Noé de este juicio, y Dios quiere salvar también a los animales que arrastraron sobre la faz de la tierra. Pero la obra en obediencia de Noé permite que la voluntad de Dios se cumpla. Noé no fue salva de la muerte eterna por su justicia, sino por la gracia que él halló delante de Dios. Pero su obra, que es a la vez una obra de servicio, porque sirvió a esos animales por más de 1 año, permite que se cumpla la voluntad de Dios de que los animales sean preservados y que la vida sigue después del diluvio. Vemos algo hermoso en este capítulo, amado hermano. Dios me salva por gracias y por fe en su nombre, pero mi fe se revela en mi obediencia a Dios. Mi obediencia a Dios muestra que yo tengo fe en Dios. Cuando Noé se puso a construir el arca, él mostraba que él creía en Dios. Él demostraba por qué él había hallado gracia en los ojos de Dios, porque creía en el Señor. No creía en los hombres gigantes prodigiosos que descendía de la combinación de los ángeles y de las hijas de los hombres, sino creía en el Señor. Y por fe fue salvo y su casa. Y por fe Dios condena todos los seres, todos los hombres que vivían en una iniquidad continua. Vamos a orar. Padre, doy gracias por tu palabra. Bendícela en nuestros corazones, Señor Dios. Entender, Señor, que nosotros por fe somos salvos, pero nuestras obras resaltan nuestra fe en ti, Señor. Y es muy importante nuestra obra, porque nuestra obra ayuda a servir. Nuestra obra ayuda a que tu voluntad se realice. Tú decides hacer tu voluntad a través de nuestra obra, Señor. Te doy gracias, Señor, esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén.